Esto que decías recién, digo, no sé si tenés conocimiento de otros profesionales de la misma área, digamos, en otros países, pero justo esto que estábamos comentando en Chiste, Argentina, finanzas y comercio exterior, es como que hay unos vaivenes donde un día parece que vamos a hacer libre comercio todo, después todo cerrado, después en 5 años cambia el dólar. Digamos, ¿somos mejores los analistas de comercio exterior? Digo, somos porque sos argentino y te incluimos, digo. Pero digo, ¿los nuestros son mejores que otros? ¿Pasa eso que, viste, en el exterior están más acostumbrados a que todo, viste, ya está normado así hace un montón? Sí, aceitado, súper estable, no cambia nada. En este mundo yo te diría que todos los profesionales de comercio exterior están sufriendo porque es un mundo muy particular el que estamos atravesando ahora con todo esto de los aranceles recíprocos y todos los cambios. Creo que están todos sorprendidos. Lo que tiene el profesional argentino, que lo tiene siempre y en cualquier profesión, es que tiene una resiliencia y una capacidad de adaptación que no tiene quizás otro profesional, por esto que vos decías, los vaivenes, ¿sí? Obviamente, si vos me comparas con un profesional que está en Chile, que siempre es lo mismo, que tienen un libre, o sea, un intercambio muy libre, que prácticamente la mercadería llegó y ya está liberada, contra nosotros, sí, no, nada que ver. Hay otros países que tienen su complejidad, Brasil tiene su complejidad, Estados Unidos tiene su complejidad. Nosotros, por nuestra forma de ser, siempre nos vamos a destacar por ser capaces de adaptarnos a todo, pero lo va a pasar en todas las profesiones. Después, en comercio exterior, nosotros aprendimos a convivir con cosas que no existen en ninguna parte del mundo. Como por ejemplo. Y bueno, lo de las ciras, que no te aprobaran las ciras, digo, que vos tuvieses que entrar todos los días a las 7 de la mañana a ver si te habían aprobado el pago al exterior y que capaz que vos entrabas a las 7 de la mañana, lo tenías aprobado, presentabas todo en el banco y cuando el banco lo validaba te lo daban para atrás, eso creo que no lo vivió nadie. No lo vivió nadie. Esas cosas las vivimos nosotros en una Argentina muy bizarra, que solamente aquel que hace comercio exterior, que está un poco loco, pues yo digo que hay que estar un poco loco para hacer comercio exterior en la Argentina, lo entiende. Ahí te quiero preguntar algo. Porque esto no es que se complicó ahora. Pues estaba la DIJAI antes y sí, siempre tuvimos estas complejidades. Y entre el 2023 y 2024 no estaban las reglas de juego claras. O sea, estábamos trabajando en un área en donde son reglas de juego súper estructuradas. Sí. Y cada uno hacía el banco hacía lo que quería, la FIPA hacía lo que quería, la aduana hacía lo que quería, las empresas hacían lo que querían. Contanos cómo fue para vos atravesar esa tormenta, porque está bien que Argentina tenga mucha tormenta de comercio exterior, pero lo que pasó en los últimos 2 años es... Te diría que de enero del 2024 esta parte ha sido mucho más fácil, porque se ha ido simplificando. Lo más difícil fue, yo te diría, de mitad de 2023 hasta diciembre del 2023 era realmente muy difícil y me ha tocado asesorar a empresas que estaban totalmente al borde de la quiebra por las trabas. Vos decías esto de que el banco hace lo que quiere. Me pasó el caso de una empresa de Córdoba que el banco cometió un error en el giro, no lo revisó de la manera que lo tenía que revisar, giró el dinero hacia otro país. Cuando llega el dinero le dan la instrucción al banco de destino que no entregue los fondos porque se habían equivocado ellos. Y el banco de destino no quería devolver los fondos porque necesitaba un motivo para devolverlos. Y eso había sucedido, para que tengamos una idea, a finales del 2022 y estábamos a mitad del 2023. Él no le había podido pagar, esta empresa no había podido pagar, una empresa de ingeniería de Córdoba que no había podido pagar lo que había traído. O sea que tenía la deuda con el proveedor. Y además de todo, no tenía la plata. No tenía el dinero. No tenía la plata y no tenía manera de solucionarlo. Y para colmo no les figuraba, no tenía manera de declarar esa deuda porque la operación estaba como cancelada. O sea, se había afectado, esa bendita Cira se había afectado. Y esa empresa estaba al borde de la quiebra porque no tenía manera de sobrevivir. ¿Hubo solución? ¿Pero qué pasó? Perdón, yo quería decir. Seguimos al final de la novela. Entonces, había reclamos legales. El tema es que como había sido un error del banco, el banco no quería asumir la responsabilidad. Tengo entendido que después de muchas presentaciones que hicimos, el banco logró destrabar y los fondos retornaron a la Argentina, pero la empresa no pudo declarar la deuda en el padrón de deuda, así que no la había podido pagar con el sistema que dio el gobierno actual para pagar. Tuvo que buscar otra forma de pagarla. Hasta ahí no llegué. ¿Te imaginás si esa plata eran pesos? No, es que eran pesos. O sea, para la empresa fue pesos y cuando tuvo que... Claro. O sea, cuando le tenía... ¿Le devolvieron pesos? se devaluó. Le devolvieron pesos. El que depositó pesos recibirá pesos. Claro, recibió pesos. Literal. Lo mataron. Lo mataron. Y el medio se comió una devaluación que anda a saber de Ahora, cuándo. evidentemente estas cosas pasan. Yo me imaginaba que sucedía, no sé, en las pymes, en las pequeñas empresas, en los que recién arrancan estas desinteligencias de me transfirió, no me transfirió, puso.
Ahora, en una escala de una empresa que maneja unos fondos desorbitantes o una inversión desorbitante, debe ser terrible, o sea, garrafal, es un error garrafal. En una empresa grande es un error garrafal, pero yo digo que hace más daño en una pyme. Claro. Porque no tiene espalda, porque para esa empresa Si la pyme ya se hubiera fundido, se ya funde. está. La pyme, esta Claro. era una pyme y por eso estaba al borde de la quiebra, porque para esa empresa era fundirse, porque eran fondos muy importantes. Y la diferencia, como vos decís, de tipo de cambio, los destruía. Claro. Y así tenés un montón de casos. Te di un caso de una empresa, te llevo un caso más humano. Pero este es un error que no tiene que ver con la empresa, No. fue directamente del banco. A eso me refería respecto a de la relación pyme. No, vos empresa. hablabas sobre lo complicado que es que cada uno hace lo que quiere. Caso particular, 2023, mediados de 2023, me contactan por Instagram una mamá, había pagado la silla ortopédica para su hija. Es una silla ortopédica que se produce en Alemania, o sea que no se podía hacer acá. Claro. La hija necesita esa silla porque no se puede sostener, entonces no puede moverse si no. Bueno, la ortopedia tomó los fondos y no la aprobaban la CIRA. Por ende, Alemania no le mandaba las sillas porque si no las pagaba, no se las mandaban. Resultado, recién en 2024, hacia marzo de 2024, se logró traer la silla de rueda. La nena necesitaba esa silla de rueda desde hacía más de un año. No, qué locura, qué locura. Claro. Cosas así. No es solo económico. No, O sea, tiene que ver con la calidad de de vida del ser humano. Voy a tratar de tirar un tópico, ya que estamos en comercio exterior, más divertido, porque Sí. como has trabajado, bueno, algunos años en el rubro de comercio exterior, me imagino que te ha tocado traer cosas más bizarras o divertidas. ¿Nos querés contar cuál es el objeto o el despacho más bizarro que trajiste a la Argentina? A ver, yo no hago despachos porque no soy despachante. Entiendo que sos consultora. Pero bizarro, no me tocó nada en particular. Sí, lo más loco, he traído grúas de esas enormes, que he estado en operaciones de grúas enormes, y creo que una de las cosas más interesantes fue un dron de los que se usan para hacer estudio de terreno. Un dron gigante. Un dron grande, que es tipo un avión Sí, a como un escala. helicóptero, digamos. Sí. No, es tipo un avión a escala. ¿Y yo puedo subirme, ponerle? No, es un dron, es Claro. un avión a escala. Ese creo que fue uno de los más interesantes porque aparte apenas llegó, se probó y tuvo un accidente y lo tuvimos que mandar a reparar. No, pero, Todas, pasaban todas. Tremendo. pero después, bizarro no, particularmente no. Gracias a Dios no. Janina, te quiero llevar a una cosa que tiene que ver por ahí con la vida cotidiana y con la fantasía de mucha gente. Se está hablando de que Argentina, bueno, tiró un cambio de 180 grados respecto a su mirada sobre el comercio exterior, sobre la producción nacional, etcétera, etcétera. ¿Es posible que en un plazo X que vos nos puedas decir que Argentina se convierta en un país como Chile, como Paraguay, donde básicamente entra cualquier cosa, digamos, sin valoración moral, digo, pero digamos una decisión de Estado? ¿Es posible que Argentina se convierta en un país donde esto llegue a importar? Está pasando por ahí con Temu, con Shen, que son cosas por ahí más chiquititas, pero digo, ¿ves ese cambio como algo posible? Va a depender de muchas cosas. Entre ellas va a depender el rumbo económico que decida seguir el país, porque, o sea, ahora tenemos un proceso electoral y ahí se va a definir mucho. También va a depender de cómo siga la macro, porque hay que pagar esas operaciones y necesitamos que ingresen dólares genuinos, que eso solo llega con las exportaciones. La realidad es que si vos me preguntás, a mí me gustaría que sea un país donde haya apertura comercial, donde se pueda competir con reglas claras. Y eso implica también que hay que acomodar el mercado interno, que hay que bajar el costo argentino, para que no sea una mala palabra la importación. Porque el problema que tenemos hoy es que hablamos de importación y decimos que es una mala palabra. O sea, pensamos que importación implica pérdida de trabajo. Claro. Y no nos damos cuenta que importación implica traer insumos para producir, para llevar adelante obras, para un montón de cosas. O sea, el 70% de lo que importamos es para producir. Entonces hay que hacer un cambio también de la mente. Quedó muy instalado en la cabeza argentina la década del 90. Y lo que pasó cuando hubo apertura comercial. Ahora es posible otro modelo porque pasa esto, la gente vincula desempleo con importación o importación con desempleo. Digo, hay un caso, vos decís, che, mirá, hay un país por ahí que es Chile, Paraguay, no sé, digo, son otro tipo de países, son más chicos, etcétera. Pero que sea viable esto donde hay una apertura comercial, donde se importan un montón de cosas y efectivamente eso no genera una merma en el empleo. Todos los países importan un montón de cosas, si no, no pueden exportar. El problema que tenés es, no podés exportar si no importás. Los países que crecen en exportación son países que hacen una apertura comercial. Lo que tenés que tener
vuelvo sobre lo mismo, es el tema de cómo acomodás la industria nacional. Hay que desterrar, sí, de la cabeza de todos que no podemos producir todo. Argentina no puede producir todo, pero no tiene muy buenos profesionales, tiene muchas ventajas para competir en algunas cosas, pero en otras no es competitivo. Y no es que tenemos que producir todo. Obviamente ahí va a salir el que defiende la industria nacional y te va a decir, pero entonces deja gente en la calle porque eso implica cerrar fábricas. Pero quizás el problema es que con la economía cerrada permitimos que se desarrollaran fábricas que no tenían manera de subsistir, que estaban artificialmente subsistiendo. Esto es el famoso que estaba el otro día, lo estaba leyendo y lo estaban contando por el tema de Jane, y decían este ejemplo de que los fabricantes de velas y de cera que le decían al rey que no permitiera la llegada de competidores. ¿Qué ibas a hacer? ¿Y evitar que llegue la luz eléctrica a las casas para que siga habiendo fábricas de velas y de cera? Claro. Hay un punto en donde vos tenés que permitir el avance. Y lo que no terminamos de entender es que conseguí el dólar más barato. la competencia nos hace mejores. Nos permite buscar cómo hacer para diferenciarnos, cómo dar más valor, cómo agregar valor. Ahora, ¿qué pasa? Estoy de acuerdo. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, la inversión en automotrices, ¿no? Que tenés cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares en Argentina invertidos en infraestructura para fabricar vehículos. Sí, Y tenés un costo laboral que no es competitivo. es correcto. Y no hay, por lo que entiendo, una política económica que busque regular eso. Nos estamos preparando para que esto va... Hay una proyección que a mediados del año que viene vamos a volver a ser competitivos. No tenemos esa certeza. Necesitamos urgente la reforma laboral y la reforma impositiva. Ahí va. Claro. Si no tenemos ni la reforma laboral ni la reforma impositiva, vamos a convivir con el cuco de la importación y que la importación genera pérdida de trabajo. ¿Podés decir en qué se va a materializar? Porque se habla también como un ente, reforma impositiva, reforma laboral. O sea, decir, che, estas tres cosas van a cambiar que están pasando ahora para que la gente que está del otro lado diga, bueno, ok, ¿en qué va a cambiar la vida de la gente cuando eso cambie? Me encantaría, pero tienen el proyecto de ley guardado bajo 7 llaves. O sea, todo lo que trasciende es bastante... no está sobre la mesa. Cuando No, lo que ves presenten- como necesario, perdón, ya, pero yendo a lo que puedas contar en base a tu perspectiva. Desde mi perspectiva hay que bajar claramente los impuestos, pero urgente. Y lo que no entiendo es por qué las provincias están tan paradas en la posición de no querer tocar lo que ellos pueden hacer y están esperando que sea el Estado Nacional. Es más difícil que el Estado Nacional pueda tocar los impuestos porque cuando son coparticipables, ellos mismos te los tienen que aprobar. Y las provincias tranquilamente pueden bajar los impuestos provinciales. Los municipios pueden bajar los impuestos. Hoy estaba escuchando Hay el caso algunos de Misiones. municipios que están empezando a generar propuestas Sí. muy favorables de extensiones impositivas para que se basen las empresas. Bueno, eso es lo escuchaba de 3 de febrero, por ejemplo. Bueno, pero al mismo tiempo tenés municipios donde vos pagas de tasa de seguridad e higiene la mitad de lo que pagaste capaz que de ingresos brutos en la provincia. Es una Claro. locura. O, por ejemplo, lo que escuchaba hoy de Misiones, que cuando vos entras con un camión con carga en Misiones tenés que pagar un porcentaje adelantado de lo que vas a tener que tributar de ingresos brutos. Como si tuvieras una aduana interna. El tema es que hay, no sé si creo que hasta 7 provincias que están pensando en copiar el sistema de Misiones. Y eso se traslada directo al consumidor. Sí. Y ahí es donde no tenés una competencia leal frente a las importaciones, por ejemplo. Porque uno quiere Exacto. salir a competir, pero si no me dan los números, puertas adentro. Y esa es una pregunta que te quería hacer. ¿Cuáles son los principales dolores o consultas que tienen las pymes respecto de las finanzas y salir a competir? Tenés varios problemas. Tenés por un lado la falta de financiamiento y ahora justo nos metemos en un momento complicado porque las tasas se fueron al cielo Sí. y en este contexto es muy difícil que tanto la empresa como el consumidor pueda financiarse y el consumo es clave que tenga financiamiento y es clave para las empresas. Necesitas financiamiento porque, a ver, una cosa es cuando vos tenés que comprar, no sé, material, pero si querés invertir en una línea de capital de trabajo, desde el punto de vista financiero, no lo tenés que hacer nunca con tu propio capital. Tenés que buscar que te financien con alguna línea de crédito, algún tipo de financiamiento. Con los costos que hay hoy, es inviable. Pregunta, medio naif, ¿no? Pero con el tema de la paridad cambiaria que tenemos, ¿no sería factible que los bancos entreguen líneas de créditos en dólares? Bueno, ahí tenés dos cuestiones. Una es que hay una norma de macroprudencia que establece que vos le podés prestar dólares a aquel que genere ingresos en dólares. Ajá. Y esa norma de Eso existe. macroprudencia se puso después del 2001 para evitar cualquier tipo de problemas.
Se habilita ahora que se pueda, ¿sí? Hace poquitos meses se habilitó que se le pueda prestar a empresas o a particulares dólares, pero para prestar esos dólares no pueden ser dólares que estén dentro del sistema, sino que vos como banco tenés que salir a buscar una línea de crédito en dólares y prestar eso. No podés prestar los depósitos de los ahorristas. O sea que para que los dólares, o sea, para poder prestar dólares, los bancos tienen que tomar deuda en dólares con otros entes. Sí, en general las líneas de crédito se toman afuera o se emite algún tipo de obligación negociable para poder financiar eso. ¿Por qué? Porque los depósitos en dólares solo se pueden prestar. El banco que presta, el dinero que tiene depositado. Claro, el que tiene a disposición. Claro. Bueno, los depósitos en dólares no se pueden prestar a aquellos que no generan ingresos en dólares, por normas de macroprudencia, para evitar de nuevo lo que pasó Las en el corridas. Claro, la gente, Claro. no, hay gente muy endeudada en dólares que después no tenía cómo pagarlo porque con la devaluación y todo no Es había que forma aparte de después pagar el la deuda. banco va la gente a querer retirar, por más que vos tengas los Claro, encajes, los encajes son una porción del depósito, el resto Claro, son, sí. circula en el sistema. Y en este momento justamente en el que vos decías, donde estamos en un momento de transición tan importante, y dado que todavía no hay una reforma, ¿qué es lo que le recomendás a alguien que tiene una pyme? Depende qué es lo que esté queriendo hacer, ¿sí? Primero que si tiene un producto y tiene la posibilidad de empezar a buscar mercados afuera, que no le tenga miedo, que se anime. Que no tiene que pensar en grande en cuanto a mercado o en cuanto a cantidades. ¿Sí? Vos tenés que arrancar pasos pequeños, pero pasos firmes. Porque a veces, ¿qué pasa? Vienen a consultarte porque quieren exportar y te vienen con el Brasil o Estados Unidos, ¿viste? Claro. Y vos le decís, pero... Arranca más. Primero Claro. que Estados Unidos es un mercado muy grande y con muchas normas que hace difícil quizás el ingreso. No es el mejor momento Y cada vez se tampoco. vuelve más proteccionista además Estados Unidos. Y después, Brasil